Sea alabado Jesucristo y María su Santísima Madre. Bienvenidos a Conservando la Fe. El día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante y también urgente que para los católicos es un tema en que debemos estar muy bien informados. Se trata de la Agenda 2030 que promueve la Organización de las Naciones Unidas a través de todos los organismos que la componen. Es una agenda que se está tratando de implementar a nivel global en todos los países, que se está proponiendo sutilmente y a veces se está poniendo casi a la fuerza. Se dice mucho sobre esta Agenda 2030. Hay diferentes posturas entre los católicos. Algunos piensan que es una agenda buena en general, con ciertos puntos incompatibles por la fe, pero es una agenda que se puede apoyar y se debe apoyar. Otros son del pensamiento de que la Agenda 2030 es incompatible con el cristianismo. Hoy tengo un invitado muy especial, su nombre es Raúl Quirós. Él va a tratar de explicarnos por qué la Agenda 2030 no es compatible con el cristianismo y por qué es peligroso caer en la postura de decir apoyemos la Agenda 2030 en general, solo rechacemos esos puntos específicos en los que esta agenda contradice el cristianismo. Vamos a escucharlo, es una tesis muy interesante y este autor está fundando todas sus afirmaciones en los documentos oficiales que exponen esta agenda. Les invito a que se queden con nosotros. Antes de recibir a nuestro invitado de hoy, quiero pedirles, como siempre, que nos apoyen dando unos clics ahí en su dispositivo, porque cuando ustedes dan estos clics, mueven los algoritmos de YouTube y hacen que YouTube promueva más nuestros contenidos. Por eso es importante que me apoyen de esa manera. Denle un clic al botón que dice suscribirme o suscribirse si no lo han hecho. No les cuesta nada, la suscripción es gratuita, yo no gano nada, yo no monetizo en YouTube tampoco, así es que yo no gano ni un peso si tengo 1, 10,000, 100,000, 200,000 suscriptores, yo no gano nada. Pero cuando dan clic en ese botón, ustedes hacen que YouTube promueva los contenidos de este canal. Si le dan un like al video, al botón que tiene el icono con el dedo pulgar hacia arriba, ustedes hacen que YouTube promueva los contenidos de este video que están viendo. Si comparten, ayudan a que llegue el mensaje a más personas. Ahora les pongo en pantalla las plataformas en las que pueden encontrar los audios de Conservando la Fe, por si les conviene mejor seguirnos en formato de audio. Ahí está, busquen Conservando la Fe y sigan todos nuestros programas en ese formato. Les presento ahora en pantalla las redes sociales a través de las cuales pueden seguir un servidor. De manera muy especial, les recomiendo que se unan a nuestro canal de Telegram. Lo pueden encontrar como @conservando la fe, pero hay que darle clic al botoncito que dice unirme. En Telegram comparto más materiales de los que puedo compartir en YouTube. También les invito a que se den de alta en nuestra red de WhatsApp de seguidores de Conservando la Fe. Ahí está el número en pantalla que pueden mandar un mensaje de alta. Tenemos una red internacional de familias Conservando la Fe que estamos formando. Ya tenemos más de 500 familias de todo Hispanoamérica, de España y de hispanos que están viviendo en otros lugares de Europa y en Estados Unidos también. Es una red para ofrecer formación a los papás que están educando hijos para que sus familias conserven la fe. Gracias a todos por su confianza. Gracias por apoyar este servidor. Bien, pues tenemos ya en pantalla a nuestro invitado de hoy, Raúl Quirós. Raúl, nos acompañas desde España. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, Padre Juan, pues un placer estar aquí con usted y muy contento de participar pues, y poner un humilde granito de arena en todo esto. Pues muchas gracias por aceptar esta invitación a Conservando la Fe. Seguramente lo que tienes que compartir será de interés para mí personalmente y para nuestra audiencia. Y como he dicho en la introducción, pues el tema es la Agenda 2030. Y antes de pedirte que comiences con el tema, por favor,
Dinos algo de tu formación académica para que la gente pueda saber, que no te conocen, saber quién eres, qué has estudiado y cómo es que te interesó el tema de la Agenda 2030. Bueno, yo tengo ahora mismo dos carreras universitarias acabadas, ciencias políticas y también gestión y administración pública. Por otro lado, y ahora ya pues más por placer, también estoy cursando la carrera de Derecho. Eh, Luego cursé un par de másters, uno de ellos en gestión de equipos y otro que es el que me dio acceso al doctorado. Es un máster en estudios humanísticos y sociales, es un máster de base tomista. También cursé algunos posgrados, entre ellos matrimonio y educación familiar y otro en políticas familiares, además de otros de diversas materias. Y luego, pues también estoy cursando un máster en analista de inteligencia. Y bueno, algún tema también he tocado cosas de ciberseguridad. Y bueno, ahora también pues con un doctorado en filosofía política y bueno, si Dios quiere, pues en unos años pues podré defender la tesis y bueno, pues ahí estamos también con esto. Entonces, bueno, mi ámbito de estudio es básicamente pues todo lo que es la filosofía política y también pues todas las cuestiones que afectan al occidente actual en particular, ¿no? Además también publiqué hace un año y pico, un libro por SND Editores. Bueno, es un libro de filosofía política comparada. Y bueno, el tema de la Agenda 2030 es un tema que siempre me ha apasionado, ¿no? Como politólogo, todo lo que es la geopolítica me ha apasionado. Y bueno, llegó un momento en que descubrí que los actores de la geopolítica ya no eran tanto los estados, sino que parecía ser que había algo más allá, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias por esta presentación. Eh, Tú tienes una serie de videos que están disponibles para ver en YouTube sobre el tema de la Agenda 2030. En la descripción de este video voy a poner el link para que puedan ustedes ver estos videos. Allí se expone de manera más detallada el tema del que vamos a tratar en este video específico. Pero bueno, para comenzar, Raúl, ¿podrías decirnos qué es la Agenda 2030? Porque puede haber algunos de nuestra audiencia que no lo sepan. Ajá. Bien, padre, pues la Agenda 2030 consiste en una serie de objetivos que se contienen en un documento que aprobó la ONU en Asamblea General en 2015, objetivos aparentemente, pues por su título bien intencionados, para promover el desarrollo sostenible. Por eso se le llama Objetivos de Desarrollo Sostenible, más conocidos como los ODS. Bien, la idea de hoy es, en primer lugar, pues explicar qué es la Agenda 2030, pero sobre todo por qué es contraria a los valores cristianos y también, por otra parte, averiguar el por qué muchas personas creen que es buena o compatible con los valores cristianos. Nosotros ya partimos, ya adelanto la conclusión de la tesis, y es que la Agenda 2030 es mala y es insalvable. No podemos salvar ni un solo punto. Y ahora explicaremos por qué. Bueno, partimos de la base, y esto es importante decirlo también, que existe un orden natural, un orden ya dado por el creador. Ese orden natural pues, se compone de diversas dimensiones, ¿no? Entre ellas pues, el orden político y social, como no puede ser de otra manera. Hay un orden político y social natural, ¿no? A diferencia de lo que puedan pensar pues, las corrientes liberales, el orden político y social es connatural al ser humano y, por tanto, tiene unas reglas, ¿no? Evidentemente no hay ningún orden político y social que digamos este es el correcto, no, por supuesto. Pueden haber, y de hecho a lo largo de la historia se han dado muchísimos órdenes políticos y sociales, pues todos compatibles, unos mejores, otros peores, pero todos compatibles con el orden natural. Pero es importante fundamentar, antes de empezar toda la exposición, que existe un orden natural. Porque si partimos de que no hay un orden natural, o bien de que hay un orden natural, pero que el orden sociopolítico no pertenece a ese orden natural y que es algo arbitrario que podemos crear por consenso los hombres, pues podemos llegar entonces a la conclusión que cualquier orden natural pues puede ser bueno, ¿no?
Eh, bueno, como digo, no hay un único orden político-social correcto, hay muchos, pero también es verdad que aquellos sistemas, ¿no?, políticos o sociales que contradigan el orden natural, pues no pueden ser aceptados por un cristiano, precisamente porque son contrarios a la naturaleza, ¿no? Son contrarios a la creación. Es más, los órdenes políticos sociales que contradicen el orden natural no aparecen por azar o por error del hombre, sino que son más bien deliberadamente diseñados por aquellos que pretenden subvertir el orden natural. El primero de ellos fue el demonio, ¿no?, con su non serviam y su desobediencia. Y el resto, pues todos sus seguidores, desde los ángeles que le siguieron hasta los hombres que hay en la tierra a su servicio. Que no nos espante decirlo, porque hay gente que están a su servicio, pero no involuntariamente, sino voluntariamente. ¿eh? Bueno, obviamente el orden natural pues no puede subvertirse, ¿no? Porque eso llevaría a la destrucción de la humanidad. Claro, entonces aquí ya tenemos que dar respuesta a una primera objeción que a veces nos dicen. Bueno, pues si tanto te preocupa la Agenda 2030, pero estás diciendo que el orden natural no se puede subvertir, porque luchas contra ella, no te preocupes, no pasará nada. Claro, porque dicen, Dios perdona siempre, el hombre a veces y la naturaleza nunca. Y esto es cierto. Entonces, ¿por qué me voy a preocupar si hubiese una corriente científica falsa que dijera que no existe la gravedad y por tanto me puedo tirar por una ventana y no matarme? No me preocupa porque haya una corriente que diga eso y por eso lucho contra esa corriente. No, lucho contra esa corriente porque a pesar de que sé que la gravedad no se va a invertir y siempre vamos a caer hacia abajo, me preocupa que haya muchos que sigan esa teoría y entonces por seguirla se maten. Por ese mismo motivo, creo que es importante que luchemos contra la Agenda 2030. No tanto por los males que pueda causarnos, porque no va a subvertir el orden natural, pero sí que por el camino se va a llevar a muchos. Bueno, vamos a enjuiciar la Agenda 2030. Ya hemos dicho que de entrada es algo malo, es mala, es contraria a los valores cristianos y al orden natural mismo, ¿no? Pero, en primer lugar, vamos a ver por qué hay personas que creen que la Agenda 2030 es compatible con los valores cristianos. Bueno, hay dos tipos de factores, a mi juicio, factores personales y factores sociales o comunitarios. Vamos a empezar por los factores personales, que son, muy resumidamente, 4, que pueden darse en cada persona sueltos o combinados, ¿no? Uno de ellos es la falta de criterio o de espíritu crítico. ¿Cuánta gente no sigue la Agenda 2030 sin mala intención, simplemente porque falta espíritu crítico, ¿no? Otros por miedo. El miedo existe, entonces hay mucha gente que tiene miedo a desentonar, miedo a no ser igual que los demás, miedo a no promocionarse en el trabajo, porque claro, los trabajos hoy en día, pues en muchas empresas están implementando un poquito pues todo esto que está diciendo la Agenda 2030, entonces si uno se posiciona en contra, pues puede ser que quede rezagado a no promocionarse en ese ascenso que tanto ansiaba, ¿no? Otro miedo que puede haber es a perder privilegios, ¿no? Privilegios sociales que ciertas corporaciones tienen y que por oponerse a la Agenda 2030 pues puedan perderlos. Y también hay un miedo a ser perseguidos. ¿Cuántos colegios católicos están jugando con la Agenda 2030 para que no les quiten los conciertos educativos? Bueno, pues está muy bien lo de querer conservar las estructuras, siempre y cuando las estructuras sirvan a un fin. Yo creo que los colegios católicos tienen una misión, que es salvar almas. Mientras podamos hacer todo lo posible para mantener esos colegios católicos y que el enemigo no los derrumbe, porque así podamos seguir salvando almas, hagamos lo que tengamos que hacer. Pero si lo que tenemos que hacer para salvar esos colegios es aceptar lo inaceptable, entonces conservaremos los colegios, conservaremos la estructura, pero habremos perdido el fin. No conseguiremos nuestro objetivo, que es salvar almas, porque estamos contaminando a los niños. Y ese es un problema muy grave que tenemos hoy en día pues los padres, ¿no? Con los colegios que hasta ahora se llamaban católicos y creo que ahora pues les queda solamente el letrero de la puerta. Bueno, otro factor es el seguir ciegamente a un líder, ¿no? Pues esto pasa mucho en la sociedad, muchas veces pues la gente pues se deja llevar por líderes, el líder del fútbol, el líder del cantante de moda, en fin, el político de moda, el jefe de moda. Y luego hay otro error, otro factor personal, que es el de aquellos que dan un paso adelante y sí que pretenden analizar un poquito la Agenda 2030, pero se quedan en la superficie, ¿no? A la hora de enjuiciarla, claro.
la cubierta, la envoltura de la Agenda 2030 es muy bonita y eso es parte de su estrategia para que se acepte popularmente. Claro, lo importante no es quedarse los objetivos. Bueno, sí es quedarse los objetivos. Es decir, lo que no hay que quedarse es en los títulos de los objetivos, hay que ir más allá, ¿no? Porque al final, incluso esta gente que tanto hablan de la deconstrucción del lenguaje, pues bueno, estos mismos son los que diseñan la Agenda 2030. Por tanto, veamos que no sea que la frase esa tan bonita la hayan previamente deconstruido, vaciado de significado y rellenado de alguna otra cosa, ¿no? Y luego hay otro factor clave, que es ya un factor más colectivo, social, comunitario, que es la mala pedagogía que se hace contra la Agenda 2030. Evidentemente, propaganda hay mucha, propaganda a favor. Pero yo ahora hablo no de la propaganda, sino de aquellos que pretendemos desmontar la Agenda 2030. Bueno, pues los que pretendemos desmontar la Agenda 2030 muchas veces caemos en algunos errores, ¿no? Yo me he encontrado de todo. He querido sintetizar en tres, los perfiles de personas, ¿no?, que no están haciéndonos ningún favor criticando la Agenda 2030. Unos son aquellos que simplemente no saben de lo que hablan, pero por rebeldía, ¿no?, por moda, pues hablan contra la Agenda 2030. Porque igual que hay gente que se apunta a la Agenda 2030 por moda, también sabemos que hay gente que es rebelde, pero por naturaleza, no porque se rebelen contra algo malo, sino porque se rebelan contra lo que hay. Si lo que hay es bueno, se rebelan contra lo bueno. Si lo que hay es malo, se rebelan contra lo malo. Pero no en tanto si es bueno o si es malo, sino simplemente por su ego de tener que destacar y llamar la atención y querer ser el rebelde de turno, ¿no? Pues de estos hay muchos. Luego están los que saben a medias, pero no van al fondo de la cuestión, ¿no? Entonces sus razonamientos carecen de consistencia y son fácilmente desmontables. Otro de los errores que comete esta gente, que no van al fondo de la cuestión, es que la enjuician la Agenda 2030 segmentándola por objetivos. La Agenda 2030 tiene 17 objetivos, normalmente todos van al objetivo 5, que es la ideología de género, la quitan y bueno, quitamos esto, pero todo lo demás está muy bien. Bueno, luego veremos por qué todo lo demás tampoco está muy bien. Entonces, estos dos perfiles lo que hacen es confundir, ¿no?, y restar credibilidad a los que intentan hacer una buena pedagogía, ¿no? Y luego un tercer perfil son aquellos que sí que saben de verdad lo que es la Agenda 2030, la han estudiado, pero a mi entender cometen el error de enjuiciarla como un sistema cerrado. Pero claro, con esto cometemos un error, ¿no? Y es que al no situar la Agenda 2030 en su contexto geopolítico, se pierde de vista que la Agenda 2030 no es un fin en sí mismo, como nos intentan vender. Es un medio que sirve a un fin mayor. Está muy bien argumentar que ese medio es muy malo, perfecto. Pero además también veamos a qué fin sirve. Entonces, si Es vemos muy que importante. sirve a un... Fíjate que poco he escuchado yo hablar del fin de la Agenda 2030. Ojalá que nos puedas clarificar. Claro, padre, porque normalmente la gente asocia el fin de la Agenda 2030 a esos 17 objetivos. Bueno, de hecho se llaman objetivos, por tanto podemos fácilmente pensar que el objetivo es conseguir esos 17 puntos, ¿no? Y sí, en realidad es cierto, porque claro, todo medio también es un fin, pero ese fin a su vez hace de medio para un fin mayor. Entonces tenemos que ir al quid de la cuestión. ¿A qué fin realmente sirve? ¿Qué es lo que busca? No. O sea que podemos enjuiciar a la Agenda 2030 como mala mediante dos juicios que por separado ya nos darían un veredicto. Uno es desmontar la Agenda 2030 como medio, porque ya como medio es malo. Pero imaginemos ahora que de repente estábamos todos equivocados y resulta que los medios de la Agenda 2030 son buenos. Perfecto, veamos a qué fin sirve. Bueno, pues conocemos el fin que sirve, y el fin es malo, evidentemente los medios, aunque fueran buenos, que no lo son, automáticamente los tenemos que enjuiciar también como malos. Bien, creo que era importante enfocar la charla no solo en si la Agenda 2030 es mala, que lo vamos a hacer, sino también porque muchas veces con buena intención caemos en el error de quererla salvar a toda costa. Bien, la metodología así para enjuiciar la Agenda 2030 que vamos a utilizar es ir a las fuentes primarias, la página web de las Naciones Unidas y todos sus documentos que están allí muy bien ordenados. Bueno, a veces no tan bien ordenados, quizá esa es la estrategia para que cueste encontrarlos, pero están. Bien, pues entonces no nos vamos a quedar ni con colorines ni con logotipos, sino que vamos a ir a leer el documento oficial de las Naciones Unidas que contiene a la Agenda 2030 y por el cual se aprobó la Agenda 2030. Es decir, no vamos a ir al folleto que nos dan con la Agenda 2030, que podríamos ir a él, pero vamos a ir al texto, al documento oficial de la ONU, el cual contiene
punto por punto la Agenda 2030. Así evitamos caer en un error de interpretación. Ese documento se llama Transformar nuestro mundo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Bien, este documento fue aprobado por la Asamblea General de la ONU, por tanto es un documento oficial, además muy oficial y muy solemne, porque está aprobado por la Asamblea General, no por una subcomisión o una subcomisión de 4 que se reunieron un día en un bar. No, no, no. Por la Asamblea General, la Asamblea Plenaria de la ONU. Mediante una resolución codificada como A/Res/70/1 de fecha 25 de septiembre de 2015. Todo esto en el contexto de la Cumbre de Naciones Unidas para la aprobación de la Agenda para el Desarrollo después de 2015, cuyo nombre fue Agenda 2030, pero hasta ese momento era Agenda para el Desarrollo Sostenible después del 2015. Bueno, pues esa agenda se le ha llamado Agenda 2030. En ese mismo documento ya se le bautiza, si se puede hacer esa analogía, aunque bueno, en fin. Bien, y además entró en vigor el 1 de enero del 16, aunque sí que es verdad que hemos visto que el empujón final se le ha empezado a dar a partir de 2020. Bien, ahora vamos a ver una aproximación para no leernos y no quiero citar punto por punto para no largarnos, pero os invito a que os descarguéis el documento y lo podáis leer por vuestra cuenta, pero de la lectura simplemente de ese documento que estoy citando, que es un documento oficial de la ONU, el cual contiene la Agenda 2030 y por el cual se aprueba la misma. En el preámbulo, en el párrafo 1, 2, 4, 5, 7, 21, 39, 47 y 55, por poner solo un ejemplo, solo leyendo esos párrafos se desprende que la Agenda 2030 es un plan, que es un plan global, que es un plan sin parangón, ellos mismos lo dicen, es decir, que no hay precedentes en la historia, y fijémonos que la ONU pues lleva ya desde el año 1948 con muchas cumbres, muchos documentos oficiales. Bueno, todo ese trabajo de esas cumbres ha tenido una relevancia muy importante. Bueno, pues la misma ONU dice que esta Agenda 2030 no tiene parangón en la historia, con lo cual van a por todas, ¿no? También dice que es una agenda transversal, es decir, que afecta a todos los ámbitos, nada queda fuera de la Agenda 2030, que nadie crea que la Agenda 2030 solo es para los gobiernos o para las grandes macrocorporaciones y multinacionales. No, no, no. La Agenda 2030 es para usted, para mí, para el kiosco, para el panadero, para todos, también para los colegios y universidades. Para también para las religiones y las iglesias. También. No lo dice, pero su implantación es imposible sin afectar a la religión. Se dice que es omnipresente, en esos párrafos, se dice también que y esto es muy importante, después lo profundizaremos, pero con esto, por favor, quédense. Este documento dice que los objetivos de desarrollo sostenible, es decir, los 17 objetivos que contiene la Agenda 2030, son interdependientes entre sí. Eso lo dice el documento. Por tanto, esto ya nos da la clave para poder decir que no podemos coger un objetivo sí y otro no. Porque si son interdependientes entre sí, el objetivo de la ideología de género también va a afectar al de hambre cero. Aunque el de hambre cero, todos estaríamos de acuerdo en que no haya hambre en el mundo, por supuesto. Pero si ya me está diciendo la Agenda 2030 que lo he de leer a la luz de como dice este documento, que es el que la promulga, y nos dice que esos objetivos son interdependientes entre sí, pues efectivamente todo lo demás va a estar contaminado de ideología de género y de muchas otras cosas, ¿no? Por tanto, ya es una luz para pensar que, ojo, no podemos salvar ningún objetivo. Pero bueno, ahora profundizaremos. También dice que estos objetivos serán monitorizados por la ONU, ¿no? Bueno, esto ya nos da un atisbo de que eso es un proyecto como mínimo totalitario, ¿no? Porque abarca todos los aspectos de nuestra vida, es transversal, omnipresente, es un plan, es global. Ya, de hecho, solamente el preámbulo dice que con esta agenda se pretende promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas. Que nadie piense que el empoderamiento de las mujeres y niñas es que tengan los derechos naturales que tienen que tener donde allí no los tienen. No. Es otra cosa, ¿no? Es ideología de género en estado puro. Y además, también dice el preámbulo que esta agenda constituye un requisito indispensable para el desarrollo sostenible. O sea que si usted y yo, como católicos, que mucho antes de que se inventara la Agenda 2030 y de que se inventara la ONU,
pues ya éramos partidarios del desarrollo sostenible, entre otras cosas por la solidaridad intergeneracional, ¿no? Y el amor a nuestros antepasados y el amor a nuestros hijos, a nuestros nietos y a todas las futuras generaciones que vengan, ¿no? Que van a ser hijos de Dios, les queremos dejar un entorno pues igual o mejor que el que hemos encontrado. No tiene que venir la Agenda 2030 a decirnos nada. Bueno, pues resulta que sí, que este es un requisito indispensable, no un requisito más o una cosa que viene a apoyar. No, 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 no. Es requisito indispensable. Es decir, si usted se sale de la Agenda 2030, ya directamente es un maltratador del medio ambiente, quiere que se quemen los bosques, quiere contaminar el planeta y bueno, es usted de lo peor, ¿no? Bueno, como decíamos, la Agenda 2030 tiene una estructura de 17 objetivos, ¿no? Esos 17 objetivos, llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible, se subdividen o se desglosan en 169 metas y esas 169 metas poseen a su vez, entre todas, 232 indicadores, ¿no? Para monitorizar su cumplimiento. Aquí ya vamos a ver ahora un enfoque revelador que sería, pues a la hora de enjuiciar la Agenda 2030, un primer criterio importante a tener en cuenta. Bueno, vamos primero a ver, por ejemplo, algún objetivo que ya directamente podamos ver que es malo, ¿no? El objetivo 3 es garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades. Bueno, yo ahí no veo nada malo, a priori. Pero bueno, vamos a profundizar, ¿no? Lo que dice la meta 3.7. De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva. Ya sabemos que la palabra servicios de salud sexual y reproductiva significa anticoncepción y aborto. Pero no lo decimos nosotros porque nos lo parezca. No, no, es que si leemos los documentos de la Organización Mundial de la Salud, que es parte de la ONU, veremos cómo hace referencia a que la salud sexual y reproductiva es precisamente planificación familiar, como ellos le llaman, que no es más que anticoncepción y aborto. Ellos lo dicen claramente, aborto, y después definen el aborto, para que nadie diga, porque hay gente que dice que esto es una interpretación que hacemos nosotros, de hecho de la salud sexual y reproductiva, inferimos en base a algunas evidencias que puede ser planificación familiar y aborto. Y es cierto que hay evidencias que ya nos lo hacen sospechar, pero por si cabe alguna duda, la misma ONU nos lo aclara en sus documentos. No creo que dé tiempo a citarlos, pero bueno, están ahí, están en tus videos, en el vídeo. Videos están ahí citados efectivamente. todos estos documentos. Okay. Efectivamente, están citados y además con alguna captura de pantalla también para que se vea más gráfico. Perfecto. Luego podemos ir al objetivo 5. El objetivo 5 ya sí que ni siquiera el título es bonito. Dice lograr la igualdad de género e empoderar a todas las mujeres y a las niñas. Pero vamos a su objetivo, perdón, a su meta 5.6, ¿no? Ya nos dice asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y de los derechos reproductivos según lo acordado, tal. Bueno, pues lo mismo, ¿no? Bueno, aquí tenemos dos ejemplos. Un objetivo, el 5, que ya el nombre lo dice todo y ya lo podemos descartar, aunque si por si cabe alguna duda, podemos ver una meta como ejemplo. Y hemos visto el objetivo 3, que su título es muy bonito, pero si vemos la meta, ya no es tan bonita. Bueno, pero es que ahora quedan 15 objetivos más. Y hay que reconocer que esos 15 objetivos, el título es bonito y las metas, si no las sabemos leer bien e interpretar bien, nos pueden hasta parecer bonitas. Por eso mucha gente dice, bueno, salvemos estos objetivos y descartemos aquellos que son contrarios. Pero, uno, en primer lugar, como hemos dicho antes, estos objetivos son interdependientes entre sí, porque lo dice la ONU, no es que yo lo quiera interpretar así, porque si yo lo quisiera interpretar así, me podrían objetar, bueno, como algunos me han objetado alguna vez en ambientes católicos, bueno, lo que tenemos que hacer es interpretarla de un modo católico y por tanto pues hacerla nuestra. Claro, eso está muy bien. Por lo menos si hubiese margen de interpretación, podría, aunque no me gustaría, pero podría aceptar esa tesis, de acuerdo, pues venga, modifiquémosla o interpretémosla a la luz del Evangelio, perfecto. Pero es que la misma Agenda 2030, el mismo documento de la ONU ya dice cómo hay que interpretarlo, por tanto no cabe en interpretación. Claro, si yo digo que la Agenda 2030 dice lo que me gustaría que diga, entonces ya no es la Agenda 2030, es otra cosa. Y aquí lo que estamos enjuiciando es a la Agenda 2030, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo vamos a interpretar esos objetivos que hemos puesto? Son clarísimos, ¿no? Pero claro, ¿cómo vamos a interpretar los otros objetivos? ¿Cómo vamos a desmontarlos? ¿Cómo vamos a convencer al personal de que rechacen en su totalidad a la Agenda 2030? Pues simplemente vamos a leer lo que dice ese documento llamado Transformar nuestro mundo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que es la Agenda 2030 propiamente dicha, ¿no? Pongamos atención porque este documento añade un nuevo enfoque a los desafíos y compromisos de la Agenda 2030.
Ya antes de la Agenda 2030, la Agenda 2030 tiene antepasados, tiene los Objetivos del Milenio, el Programa 21 y otros tantos programas de la ONU que han ido por la misma línea que la Agenda 2030 con los mismos objetivos. Pero quizá por su estrategia han fracasado o no se han llegado a implementar, ¿no? Entonces, con la Agenda 2030 lo que hace es rescatar todos esos objetivos y, de alguna manera, cambiar la estrategia, ¿no?, para implantarlos. Por eso dice que están relacionados entre sí, que son interdependientes, esto lo dice en el párrafo 13 de este documento, motivo por el que deben entenderse, integrarse y abordarse de una manera integral. Y también dice que, abro comillas, los vínculos entre los objetivos de desarrollo sostenible y su carácter integrado, ojo, su carácter integrado, no podemos separarlos ni disociarlos, aquí está la trampa. Dice que estos objetivos de carácter integrado, no nos olvidemos de ese carácter, son de crucial importancia para cumplir el propósito de la nueva agenda. Es decir, el propósito que tiene la nueva agenda, llamámosle propósito X, el que sea, no podrá cumplirse, es de crucial importancia para que se cumpla, que esos objetivos de desarrollo sostenible estén vinculados y tengan un carácter integrado. Esto lo dice en el preámbulo el documento de la Agenda 2030. O sea que ya nos está diciendo cómo lo hemos de interpretar. Con esto creo que sobraría el resto de la exposición, pero vamos a profundizar un poquito más. Por ejemplo, una muestra. He cogido aquí 2 muestras, hay muchas más. En el párrafo número 20 dice: la consecución de la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres, uno de esos objetivos tan importantes de la Agenda 2030, contribuirá decisivamente al progreso respecto de todos los objetivos y metas. Esto es un citado entrecomillado, textual. No es un parafraseo, es textual. O sea que aquí no cabe equivocación. Para conseguir la igualdad entre los géneros, es decir, para conseguir implantar la ideología de género, contribuirá decisivamente al progreso respecto a todos los objetivos y metas. Es decir, si implantamos la ideología de género, todas las otras metas, por añadidura, pues, o será como un catalizador, ¿no?, para las otras metas, para que puedan irse. Vamos, yo lo de hambre cero, ideología de género, no soy capaz de relacionarlo. Pero bueno, según la Agenda 2030 sí. Por eso ya estamos viendo ya su sinsentido y su carácter, pues, diabólico, digámoslo así, sin miedo, porque esto solamente puede estar el demonio detrás, ¿no? Otra segunda muestra dice en su párrafo también número 20: la incorporación sistemática de una perspectiva de género en la implementación de la Agenda 2030 es crucial. Lo vuelve a repetir, es crucial. Es decir, si no metemos la ideología de género, no cumplimos con los otros objetivos. Por tanto, si yo digo hambre cero sí, pobreza cero sí, pero objetivo 5 no estoy cumpliendo con pobreza cero y con hambre cero. Por tanto, eso ya me dice que no se busca el hambre cero ni la pobreza cero, se busca otra cosa. O como mucho se busca la pobreza cero, como comentábamos antes fuera de antena, porque también hay una manera de reducir la pobreza, que es matando a los pobres. Y yo creo que los católicos no buscamos esto, ¿no? Sino reducir la pobreza es otra cosa para nosotros, ¿no? Por eso aquí se juega mucho con las palabras, pero la clave es saberlos leer al milímetro con puntos y comas e interpretarlos sin salirse del texto que ellos dicen. A partir de aquí lo dejan clarísimo. Bueno, un segundo criterio para enjuiciar. Ya tenemos un criterio que creo que con este es suficiente. No necesitamos un segundo, pero voy a dar un segundo criterio para enjuiciar a la Agenda 2030. Que, insisto, no es complementario. Con el primero serviría, pero es uno que por sí solo también nos puede servir para enjuiciarla, ¿no? Ese documento, el documento Transformar el Mundo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que es la Agenda 2030 propiamente dicha, dice ser heredero. Ese documento, esa agenda, dice ser heredera de lo contenido, entre otros, en la Declaración del Milenio, en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en el documento final de la Cumbre Mundial de 2005, en los resultados de todas las grandes conferencias y cumbres de las Naciones Unidas, entre ellas la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente, la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de 2002, el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo del 94, la Plataforma de Acción de Pekín del año 95 y la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible de 2012, entre muchos otros, pero estos los especifica.
Entonces, dice que es heredera, esto lo dice el documento, no lo digo yo, no me lo imagino yo, esto lo dice el documento, que es heredera de estos otros documentos, que también, por cierto, son documentos oficiales de la ONU aprobados en la Asamblea General, que nadie crea que son documentos de algún miembro de la ONU y, por tanto, no imputables a la ONU, o de alguna comisión que les ha escapado de las manos. No, no, son documentos fruto de la Asamblea, de la Asamblea Plenaria, ¿no? Y solemne de las Naciones Unidas. Bueno, ahí, para no extenderme ni citar a todas las conferencias, ahí podemos hacer como 3 mapas, ¿no? de conferencias de la ONU en esta materia, ¿no? Uno es el mapa de las conferencias mundiales o de las cumbres mundiales en medio ambiente, que yo destacaría por si alguien quiere investigar un poquito más, aunque podemos, yo he investigado en todas y en todas hay mucha materia para sacar, pero bueno, para citar, por ejemplo, un par de cada uno, las más importantes. De medio ambiente, pues la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, que también se llamó Cumbre de la Tierra del año 92, celebrada en Río de Janeiro. Por supuesto, la Cumbre de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible de 2015, que esta es la propia Agenda 2030, ¿no? Luego hay otra batería de conferencias englobadas dentro de población y desarrollo, que ya empezaron en el año 1954 en Roma, y ahí es interesante ver cómo ya en aquella época se intentaba pues meter cuña con todo esto de asociar el que haya más población con, que la fecundidad y la tasa de fecundidad o de nacimientos es inversamente proporcional al desarrollo sostenible, según esta tesis malthusiana y falsa, ¿no? Que además tengo que decir que todas estas tesis que son pues, de carácter malthusiano o neomalthusiano, aquellos que las promulgan no se lo creen. No es que sean gente equivocada que crea que Malthus tenía razón. No. Saben perfectamente que eso no es así. Lo que pasa es que su objetivo es otro. Y como para conseguir su objetivo necesitan reducir población, pues bueno, tienen que agarrarse a lo que sea. Y hombre, la tesis de Malthus pues da mucho miedo. Y si te la crees, pues te asustas. Y entonces pues nos la meten ahí para que no la creamos y nosotros mismos ya no hace falta que nos vengan a imponer nada. Ya directamente nosotros nos coaccionamos y no tendremos hijos, no sea que destruyamos el planeta, ¿no? Bueno, la conferencia más importante de población y desarrollo es la del año 1994, en el Cairo, ¿no? Y luego tenemos también una batería de conferencias sobre mujeres e igualdad de género, ¿no? Que pues la más importante, la que marcó un punto de inflexión en las estrategias de la ONU fue la del año 1995 en Pekín, ¿no? Que es también conocida como Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer. Bueno, yo me había preparado aquí unas cuantas citas. Hay muchísimas más, pero las había reducido, pero aún así reduciéndolas creo que no va a ser viable leerlas. Citas de todos esos documentos que he dicho, ¿no? Que son herederos, que la Agenda 2030 es heredera de ellos, ¿no? Entonces, pues por ver un poquito, sabiendo, bueno, esto no lo he dicho, claro, aunque se puede suponer, pero no vamos a suponer nada. Si la Agenda 2030 en su documento dice que es heredera de todos esos documentos que hemos citado, podemos entender que cuando tengamos alguna duda, además de los criterios que ya hemos citado, tengamos un criterio más, que es leerla a la luz de los documentos anteriores, pero no porque nosotros lo queramos ver a la luz de los documentos anteriores, sino porque ella misma dice que es heredera de esos documentos. Vamos a, por ejemplo, leer la conferencia de Estocolmo del año 72. Decían ya, ¿no?, que se recomienda a la Organización Mundial de la Salud que promueva e intensifique las actividades de investigación en materia de reproducción humana, de modo que puedan evitarse las graves consecuencias de la explosión demográfica. Solo con el punto 12.2, hay muchos más, pero vamos a poner este como muestra. Vamos a ver, ¿qué extraemos de este pequeño párrafo? Primero, está instando a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud, a que investigue más en materia de reproducción humana. Todavía no dice para qué, pero que investigue. Ya vemos que después de muchos años ya hemos visto para qué, ¿no? Esas investigaciones se han utilizado pues para conseguir ese fin malthusiano, ¿no?, y eugenésico. Pero es que además, en el mismo párrafo ya dice, de modo que puedan evitarse las graves consecuencias de la explosión demográfica. Pero oiga, aquí está la trampa, es que ya está dando por hecho que la explosión demográfica trae graves consecuencias. ¿Quién dijo que una explosión demográfica traiga malas consecuencias? Pero claro, aquí ya automáticamente, cuando uno lo lee rápido, puede pensar, bueno, claro, ya das por hecho que esto es así, ¿no? Van colándonos de manera subrepticia pues todas estas cosas, ¿no? En el año 92, en Río, ¿no?, pues ya decían que los estados deberían fomentar
políticas demográficas apropiadas. Eso en el principio número 8. Párrafo 1 de la Declaración del Milenio, año 2000. Reafirmar nuestra fe en la organización, se refiere a la Organización de Naciones Unidas, y en su carta. Reafirmar nuestra fe. Ojo, aquellos que dicen que la fe es una locura, es algo irracional y tal, bueno, pues ellos reafirman también una fe, pero una fe en esa organización, ¿no? O sea, que de alguna manera esto ya es como algo hasta religioso, ¿no? Hay que confiar en la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué? No, porque hay que tener fe. Aunque no me demuestre que sea buena, pero tengo que tener fe en ella, ¿no? El objetivo 5, por ejemplo, de los desarrollos del milenio, que no es el objetivo de la Agenda 2030, es el objetivo de la madre de la Agenda 2030. Ya decía, el objetivo 5 decía mejorar la salud materna. Qué bonito objetivo, ¿quién va a estar en contra de mejorar la salud materna? Pero claro, luego vamos al indicador 5.3 y habla de que eso se medirá, es decir, la salud materna se medirá de la siguiente manera. En función de la tasa de uso de anticonceptivos. Oiga, ¿qué tiene que ver los anticonceptivos con la salud materna? Yo ahora no voy a hablar si estoy en contra o a favor de los anticonceptivos, que creo que es obvio, pero eso aunque estuviera a favor de los anticonceptivos. ¿Qué tiene que ver eso para la salud materna? Creo que nada. Nada. Y luego, 5.6, otro indicador. Necesidades insatisfechas en materia de planificación familiar. Es decir, que mejorar la salud materna se medirá, 1, en función de la tasa de uso de anticonceptivos y 2, en función de las necesidades insatisfechas en materia de planificación familiar. Oiga, ¿qué tiene que ver eso? O sea, que si yo no me he podido planificar bien, tengo una mala salud materna. No, lo que tengo es un hijo que no he deseado, pero mala salud no tengo, ¿no? Y el hecho de que sea un hijo no buscado o no deseado, bueno, claro, es que lo de no deseado está muy feo. Es más bien no buscado, porque no deseado, en el momento que tienes la noticia que vas a tener un hijo, aunque no lo hayas buscado, porque normalmente los hijos no se buscan, a diferencia de lo que nos quiere vender la sociedad de hoy en día, que hay que buscarlo y planificar a los hijos bienes cuando Dios quiere, y es una bendición, es una alegría, ¿no? Pero bueno, puedo entender que haya gente que no le dé tanta alegría tener un hijo. Bueno, pues vamos a suponer, vamos a dar por buena esa premisa, que haya gente, que sea normal que haya gente que no le alegre tener un hijo. Perfecto, de acuerdo, pero ¿eso tiene algo que ver con la salud materna? No, usted puede no querer a un hijo o no querer tener un hijo, pero su salud materna es excelente, ¿no? Con lo cual aquí ya jugamos con las palabras, jugamos al engaño. Bueno, seguimos, ¿no? La Declaración de Johannesburgo del año 2002, ¿no? Lo mismo. Incorporar las perspectivas de género en todas las políticas y estrategias. Es decir, en todas las políticas públicas y en todas las estrategias públicas de todos los países miembros de la ONU, hay que incorporar la perspectiva de género. Bueno, podríamos seguir leyendo, pero me las voy a saltar porque si no, no acabaríamos. Pero ya podemos ver que todo pivota en torno a dos pilares. Uno, la ideología de género y otro, la ideología malthusiana. E insisto, los que nos intentan colar estas ideologías ni siquiera ellos las creen. Lo que pasa es que, claro, les viene muy bien para conseguir su objetivo. Esas ideologías sirven a su objetivo, pues por lo tanto ya les viene bien. Bueno, en el año 74, en Bucarest, Población y Desarrollo, se aprobó un plan, el Plan de Acción Mundial sobre la Población. Hablo del año 74, cuando, ¿quién nos iba a decir? ¿No? Nadie sospechaba de la ONU. Pues ya ellos mismos dicen en su documento que las variables de población y desarrollo son interdependientes. Vamos a ver, ¿qué tiene que ver población y desarrollo? Es decir, si hay mucha población, hay poco desarrollo, ¿no? Bueno, aquí no dice cómo depende una de la otra, pero que son dependientes, sí, podríamos decir que son directamente proporcionales. Entonces, pues bueno, hasta podríamos estar de acuerdo. Pero luego veremos cómo la misma ONU en conferencias posteriores ya especifica cuál es la relación entre esas dos variables. Y la relación es que es inversamente proporcional, ¿no? Por ejemplo, dicen aquí, en el año 94, en el Cairo, esto lo dice en el resumen de la conferencia que hay en la página web de la ONU, dice textualmente que esta conferencia hizo hincapié en la relación indisoluble entre población y desarrollo. Bueno, pero todavía no ha dicho qué relación hay. Perfecto. Después dijo que es importante garantizar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos. Los derechos reproductivos son la anticoncepción y el aborto. Y por último, reconoció como pilares del desarrollo sostenible, 1, la salud reproductiva, 2, el empoderamiento de la mujer y 3, la igualdad de género. Y ahora aquí, si nos quedaba alguna duda, como decíamos, que esas dos variables, ellos mismos dicen que son dependientes, pero no nos dicen cómo de dependientes, si directa o inversamente proporcional, pues ya en el mismo año 94, en el punto 3.13, dicen textualmente, la pobreza suele ir acompañada de un acceso limitado a tal, incluidos los servicios de salud reproductiva, que a su vez incluye la planificación de familia. Punto. Todos estos factores contribuyen a elevar los niveles de fecundidad, morbilidad y mortalidad,
así como a reducir la productividad económica. O sea que aquí ya está diciendo directamente que los altos niveles, bueno, que los niveles de fecundidad promueven la mortalidad y promueven que se reduzca la productividad económica. Aquí ya nos lo dicen claramente, que la natalidad, ¿no?, que nazca gente, perjudica a la economía y perjudica pues al desarrollo sostenible. Bueno, no vamos a entrar si esto es cierto o no, que evidentemente no es cierto y podríamos dedicar otra conferencia a desmontar esta tesis, pero simplemente que nos quede claro, porque creo que los que nos están escuchando no hace falta que les desmontemos esa tesis, ya la saben de sobra, que es falsa, pero sí que quizá no saben que la Agenda 2030 va por ese camino. Entonces es importante que lo sepan para que sean consecuentes con lo que piensan y rechacen la Agenda 2030 y todo lo que se le parezca. Bueno, entonces, así unas primeras consecuencias que tendría la implantación de esta Agenda 2030 sería pues reducir población, una dialéctica hombre-mujer, ¿no?, y por tanto una ruptura de la familia y por tanto una atomización de los individuos. ¿Y por qué esa atomización? Si los individuos están atomizados y no hay sociedades intermedias, entre ellas la más importante, la familia, pues el individuo se ve solo ante el Estado, ya sea el Estado nacional o el Estado mundial, que hoy en día los Estados nacionales pues no son más que bisagras de ese Estado mundial, ¿no?, o tienden a serlo. Por tanto, estamos mucho más indefensos, ¿no? Aparte de que estaríamos en un estado antinatural, porque nosotros sabemos que la familia y también las otras sociedades intermedias son connaturales al ser humano, no son ninguna invención ni nada arbitrario, por tanto, sin ellas seguramente pereceríamos, pero aun suponiendo que milagrosamente subsistiéramos, quedaríamos pues indefensos, ¿no?, ante ese poder totalitario y al servicio del mal, ¿no? Y también que se consigue con la implantación de la Agenda 2030, pues esa hipervigilancia y ese control extremo, ¿no?, y por tanto, de nuevo, más indefensión ante el posible tirano, ¿no?, que se pueda establecer o que ya está establecido o que se está estableciendo. Entonces, ¿por qué todo esto? Aquí es donde nos preguntamos, ¿por qué todo esto? Quizá no es un fin, es decir, quizá la Agenda 2030 no es un fin, que aunque lo fuera, ya hemos dicho que ese fin es malo. Hemos dado dos criterios que por sí mismos ya nos hacen ver y enjuiciar a la Agenda 2030 como mala. Pero es que ni siquiera es un fin. Vamos más allá, otro criterio más. ¿Hacia dónde apunta la Agenda 2030? No es un fin, es un medio que apunta a un fin mayor. Si descubrimos que eso es cierto y ese fin mayor es malo, ya la Agenda 2030 deberíamos descartarla. Pero insisto, ya simplemente sin ir más allá, hemos visto cómo es mala. Es una agenda que, aunque fuera un fin en sí mismo, es mala. Pero ahora vamos a ir un punto más allá y la vamos a contextualizar para no quedarnos solamente en la Agenda 2030. Y eso es importante para poder vislumbrar que esa agenda, además, apunta a un fin mayor. ¿Qué se pretende, no? ¿Qué se busca? Bueno, a priori, parece ser, se podría desprender de todo esto que hemos visto, y después de un estudio pormenorizado de todos estos objetivos, que no lo hemos hecho en esta conferencia, simplemente hemos dado los criterios para hacerlos. Entonces, en el momento que se hace ese estudio pormenorizado, llegamos a la conclusión, o, como mínimo, a la conclusión seguro de que es mala, y a la intuición, una intuición bastante razonable, de que esa agenda realmente está sirviendo a un fin mayor y que ese fin mayor, a la luz de los hechos geopolíticos y de la historia, parece ser que está sirviendo como medio a una transición hacia un nuevo orden mundial. Y vamos a aclarar aquí lo de nuevo orden mundial, porque a veces queda como de conspiranoico. Claro, esa es una palabra que está muy manoseada ya. Y entonces, en el momento que dices nuevo orden mundial, la gente ya te tacha de conspiranoico. Vamos a ver. Vamos a partir de la base que un nuevo orden mundial no tiene por qué ser malo. Con lo cual, tranquilos aquellos que quieran pensar que somos conspiranoicos. No estamos diciendo que un nuevo orden mundial sea malo. Un nuevo orden mundial simplemente es un orden mundial nuevo, valga la redundancia. Es decir, ¿qué es un orden mundial? En el mundo hay un orden geopolítico, un orden político, unos poderes, y que a lo largo de la historia han ido cambiando. Por ejemplo, en la época, cuando cayó el Imperio Romano, teníamos un orden, que era el Imperio Romano, y después advino la cristiandad medieval, al cabo de los siglos, ¿no?, con el paso de los siglos. Y eso fue un nuevo orden mundial. ¿Fue malo? No, fue buenísimo. Bendecida cristiandad. Y eso fue un nuevo orden mundial. Por lo tanto, no le tengamos miedo a la palabra nuevo orden mundial. Nuevo orden mundial quiere decir que es un nuevo orden que se establece. Lo que tenemos que tener miedo es a ver cómo va a ser ese nuevo orden mundial. Si ese nuevo orden mundial es bueno o natural, nos puede gustar más o menos, pero no tiene por qué ser malo. Pero claro, cuando ese nuevo orden mundial lo que pretende es subvertir el orden natural, entonces es cuando tenemos que tener miedo. Y sí que es verdad que cuando nos referimos al nuevo orden mundial actual, es decir,
al que nos adviene o que ya tenemos un pie dentro, ¿no? Pues sí que nos tiene que asustar porque quizá lo que se pretende es, pues esto, subvertir los valores, subvertir el orden natural. Claro, antes, no sé si lo comentábamos también fuera de antena, hay gente que puede objetar a esto. Bueno, pues como el orden natural, por mucho que se lo proponga el hombre, no lo va a poder cambiar, ¿no? Pongamos el ejemplo de la fuerza de la gravedad, ¿no? La fuerza de la gravedad es algo natural que está ahí. Pues yo ahora me puedo inventar una ideología y decir que la fuerza de la gravedad no existe o que en vez de tirar para abajo, tira para arriba. Entonces, ahora otra persona viene y me empieza a atacar a esta idea, ¿no? Y uno le puede decir, oiga, no pierda el tiempo en desmontar esta idea, si esto cae por su propio peso, ¿no? La gravedad, por mucho que este señor se empeñe, no va a cambiar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué luchar contra esa teoría que dice que la gravedad no existe? Pues es importante luchar, porque aunque la gravedad siga existiendo y vaya hacia abajo, todo aquel que se crea la teoría de que la gravedad va hacia arriba se tirará por la ventana y se matará. Entonces, por eso tenemos que luchar contra esa falsa teoría. Y entonces por eso estamos luchando contra la Agenda 2030 y con toda esta imposición de ese nuevo orden mundial que se pretende imponer, antinatural y anticristiano. Porque no nos preocupa que la naturaleza del hombre pueda ser cambiada, por mucho que se lo propongan esos transhumanistas y esta gente. No nos importa, porque eso no va a poder ser. Pero por el camino, en los intentos, sí que muchos van a perecer. Todos aquellos que se pongan según qué implantes, quizá mueran. Mucha gente que se está cambiando de sexo, se está hormonando, después se arrepiente y tienen graves problemas de salud. Muchos se suicidan, ¿no? Porque se les anima mucho a hacer el cambio de sexo, pero después se les abandona. Y cuando ellos mismos buscan ayuda porque encuentran que hay una disfunción en su mente, los abandonan totalmente, les están haciendo daño, los están utilizando. Bueno, todas estas ideologías sirven a ese objetivo que tiene toda esta élite, ¿no? Bien, entonces esa Agenda 2030 puede ser un medio para servir a un fin mayor, ¿no? Vamos a pensar que esa tesis fuera correcta. Vamos a ver si encaja dentro de ese orden político actual, ¿no? Geopolítico. Si se pretendiese hacer una transición de un orden natural a un orden antinatural, ¿no? Un orden social antinatural, que la Agenda 2030 sea un medio, pues nos cuadra mucho, porque fijaos que tenemos que esas personas, ¿no? Esas élites que están ahí intentando subvertir la naturaleza de la sociedad y del ser humano, se sirven de 4 medios, ¿no? Uno de los medios son las ideologías. Hay muchas, todas las ideologías son falsedades, ¿no? Que aparentemente pueden parecer ciertas, pero siempre tienen alguna premisa que falla, ¿no? Podemos poner como ejemplo la ideología de género, el antiespecismo, el animalismo, el transhumanismo, el poshumanismo, el veganismo, el maltusianismo y cuantos más ismos hayan, ¿no? Por ahí, ¿no? Luego también la ingeniería social. Y la creación de problemas inducidos, normalmente, para después ofrecernos la solución, ¿no? Una solución que evidentemente favorece los planes de esa élite. Pero no hemos dicho, y aquí es donde vamos ahora, que otro de los medios para catalizar esa transición hacia el orden antinatural son las agendas mundialistas, entre las que está la Agenda 2030. Por eso decía que hay que contextualizar. La Agenda 2030 no está sola ni es independiente. La Agenda 2030 es una agenda más de las agendas mundialistas, que han habido otras y habrán nuevas. Y actualmente la Agenda 2030 convive con otras agendas mundialistas, muchísimas. Por citar solamente 2 de ellas, aparte de la Agenda 2030, que esta es una agenda que promueve la ONU, pues tenemos otro organismo que es el Foro Económico Mundial, que es un organismo no oficial, pero con mucho peso y con mucho poder, y donde se reúnen mucha gente que también se reúne en la ONU y casualmente está financiado y auspiciado por los mismos que crearon la ONU, porque también un inciso, ¿no? La ONU, mucha gente dice, bueno, la ONU es algo bueno, lo que pasa es que lo han copado los malos. No, la ONU la crearon los malos directamente, ¿no? Para hacerse con el poder. Pero bueno, esto podría dar para otra charla. Entonces, ¿qué otras agendas tenemos aparte de la Agenda 2030? Pues del Foro Económico Mundial tenemos 3 agendas, ¿no? Una de ellas es la llamada Cuarta Revolución Industrial, ¿no? Que esto pues también hay que ir al libro donde Klaus Schwab, que es su presidente y fundador o cofundador, en 2016 ya nos habla en este libro, la página 47 de la edición española en concreto, dice: hoy en día hay muchas explicaciones para un crecimiento global más lento. Abordaré 2 de ellas, el envejecimiento y la productividad.
ya que ambos están particularmente entrelazados con el progreso tecnológico. Es una visión utilitarista del ser humano. Otro, y es el último que cito de esta agenda, que podríamos citar un libro entero. La tendencia general es que un mundo que envejece está destinado a crecer más lentamente. A crecer se refiere económicamente. A menos que la revolución tecnológica provoque un mayor crecimiento de la productividad. Bueno, al final esa cuarta revolución industrial se propone como una solución tecno-optimista, ¿no?, a este falso problema creado. Es decir, de entrada ya el problema este de la sobrepoblación y del envejecimiento es un problema creado, no existe. Pero además, si aún lo fuera, ellos nos proponen su solución, ¿no? Su solución tecnológica, ¿no? Hibridarnos con máquinas, que todo lo produzcan máquinas, que todos nos quedemos en casa con nuestra paga universal para no molestar. Y eso sí, si molestamos, pues nos la quitan y nos morimos. Y también, pues claro, como ya dependemos totalmente de ese macroestado, pues en el momento que molestemos, o simplemente que porque haya una nueva ética mundial que se desarrolle, llámale Carta de la Tierra, llámale como quieras, pues habrá una ley que diga a los 80 años ya uno tiene que morir, ¿no? Hay una película de eso que de hecho no recuerdo cómo se llama el título, pero que a los no sé qué edad pues obligaban a la gente a tomarse una pastilla para morir, ¿no? Bueno, pues esto es distópico, pero está cerca, al menos en sus pretensiones, ¿no? Bueno, vemos que la cuarta revolución industrial pues pretende regular todos esos aspectos, ¿no?, de nuestras vidas y sirve a los mismos propósitos que la Agenda 2030. Otra agenda del Foro Económico Mundial, la llamada el Gran Reinicio, en un libro de 2020, ¿no?, también Klaus Schwab, ¿no?, habla de un reinicio económico, social y geopolítico, por tanto, transversal y global, y habla también claramente de redefinir nuestra humanidad, por tanto, es transhumanista, ¿no? Ese gran reinicio también es una agenda catalizadora, ¿no?, de las agendas globales ya en marcha, que son pues la Agenda 2030 y la Cuarta Revolución Industrial. Al final todas, ¿no?, el Gran Reinicio y la Cuarta Revolución Industrial y la Agenda 2030 están totalmente alineadas. Y no por casualidad, porque después sabemos quién las financia y quién las auspicia. Y aunque sean organismos diferentes, sus partícipes, muchos son comunes y los financiadores son no comunes, sino que son exclusivamente los mismos, ¿no? ¿Y por qué iban a querer eso? Algunos nos preguntarán. Bueno, pues esto evidentemente también podemos decir que esa élite, a diferencia de lo que algunas tesis puedan decir, es que quieren poder. No, no quieren poder, esa gente no quiere poder, porque pueden querer poder los tontos útiles, los intermediarios que utilizan, eso sí, pero ellos mismos no quieren poder porque ya lo tienen. Tampoco quieren dinero, porque ellos son los que crean el valor del dinero. Por tanto, no necesitan amasar más masa monetaria. Ellos simplemente con decir lo que vale el dólar o lo que vale el euro, pues ya está. ¿Para qué quiero yo? Si yo soy capaz de decir que con un dólar compras una lata de refresco o que con un dólar compras tres, si yo soy capaz de decir eso, no me hace falta tener dinero, porque yo ya le doy valor al dinero, ¿no? Y esta gente, pues son los que dan, los financistas internacionales, los que le dan valor al dinero, ¿no? Los que están detrás de la Reserva Federal y de los grandes bancos centrales, entre ellos el europeo, ¿no? Entonces, solo caben tres explicaciones a por qué quieren esto. Por locura o una especie de narcisismo, ¿no? Es el sueño de la esclavitud perfecta, ¿no? El ser humano, pues no hace falta que le den latigazos ni que lo amenacen para ir por el redil que quiere ese tirano, sino que ya directamente, pues actúa como un robot, es programable, es despojable de inteligencia y voluntad, por lo tanto es despojable de lo que nos diferencia de los animales, es un animal más y, bueno, al final se convierte en ganado. Y es que realmente esta gente, que esto sería también para abordar en otra conferencia, en otra clase, pero hay mucha bibliografía, y realmente esta gente lo dice abiertamente, ellos se creen superiores, se creen como de otra raza, de otra especie, y entonces nosotros hemos ganado. Por tanto, es lógico lo que ellos piensan. Si yo tengo un rebaño de vacas, yo no tengo por qué ser malo si las sacrifico en el momento que me molestan. Posiblemente una vaca se ha puesto enferma, la sacrifico. ¿Estoy pecando? ¿Estoy haciendo algo malo? No. ¿Controlo la producción de la natalidad de las vacas? Sí, porque a lo mejor me interesa que hayan más, que hayan menos, ¿no? Que me produzcan más leche, menos leche, la que no produce la mato y la hago carne y me la como. Bueno, no estoy haciendo nada malo, porque son ganado, por tanto, es un ser que está al servicio del hombre. Bueno, hasta ahí bien. Pues esta élite realmente se cree, en su religión gnóstica y hasta a veces satánica, ¿no? Pues son una especie de elegidos, ¿no? Y entonces los demás somos un rebaño y por tanto nos tienen que guiar. Y ellos incluso pueden hasta creer que lo hacen bien, ¿no?
bueno, somos un rebaño y por tanto, pues como somos un rebaño, pues en el momento que hayamos muchos, pues hay que cortar, nos tienen que decir si podemos tener más hijos o menos, lo que tenemos que comer, lo que tenemos, dónde tenemos que ir y dónde podemos estar. Al final es pura lógica, ¿no? Y bueno, y evidentemente, pues ya los que están al servicio del mal, ¿no? Los que son adoradores de Lucifer, ¿no? Que los hay y abiertamente lo dicen. Por último, me faltaba por comentar que he dejado a propósito un quinto medio. Habíamos dicho que habían 4 medios de los que se servían estas élites para llegar a destruir o deconstruir, como ellos llaman, ¿no? Ese orden natural, ¿no? Unas son las agendas, que ya las hemos visto 3 de ellas en concreto, otras las ideologías, otras la ingeniería social y otras son la creación de problemas inducidos, cuya solución, pues, también nos ofrecen ellos en su favor. Pero es que hay un quinto elemento, que es la desposesión. Si se fija, padre, hoy en día, sobre todo en los últimos 3 años, se ha incrementado esa transferencia de riqueza hacia los grandes fondos de inversión, ¿no? Y de alguna manera les ha ido muy bien todas estas crisis, ¿no? Que han habido tanto económicas como sanitarias, que al final se han convertido también en crisis económicas, para que pues muchos pequeños empresarios cierren sus empresas, mucha gente se arruine y tenga que vender a precio de saldo sus propiedades. Todo esto ha ido a parar esos fondos, a esos macrofondos de inversión, ¿no? Claro, pero no porque ellos quieran apoderarse porque ya hemos dicho antes que no quieren ni poder, ni quieren dinero, ni quieren riqueza, porque ya la tienen. Quieren desposeernos, pero no nos desposeen para ser más ricos. Nos desposeen para que nosotros seamos más débiles. Ellos ya son infinitamente ricos, porque ellos dicen lo que vale el dinero. Pero al desposeernos de todo, nos hacen vulnerables. Y los bienes materiales bien ordenados, tal como los estableció nuestro Padre Dios, también son buenos y son necesarios para que el hombre se realice y sea virtuoso y así pueda también alcanzar la gracia y apuntar al fin último, ¿no? Que es la bienaventuranza eterna. Los bienes materiales son buenos de manera ordenada porque somos alma y somos cuerpo. No somos un alma encarnada en un cuerpo y que va viajando de cuerpo en cuerpo. No, no, no. Somos un solo ser, ¿no? Entonces, si nos desposeen de esos bienes materiales, corremos el riesgo de no llegar a realizarnos como seres humanos o como mínimo hacerlo con mucha más dificultad. Entonces, ese quinto medio y último que yo he llamado desposesión sirve directamente, al igual que los otros, a la deconstrucción del orden natural. Pero a diferencia de los otros, es que los otros 4 que hemos citado no solo sirven a la destrucción o a la deconstrucción del orden natural, sino que a su vez también sirven a la desposesión. Porque si implementamos estas agendas, también acabaremos desposeídos, porque se pretende hacer un inventario de todo bien material y controlarlo hasta el punto de quitárnoslo. Por tanto, también desposeernos. Entonces, con esas agendas se está deconstruyendo directamente y por otro lado se está alimentando esa desposesión que a su vez sirve a esa transición. Ya por último, una agenda que no hemos citado y es una agenda del Foro Económico Mundial, que no es ni el Gran Reinicio ni es la Cuarta Revolución Industrial. Es eso que se conoce como las 8 predicciones del Foro Económico Mundial para 2030. La más conocida y primera de todas, no tendrás nada o no poseerás nada y serás feliz. Claro, no poseerás nada porque todo lo tendrán ellos. No es que no poseas nada porque te habrás desprendido, como San Francisco, de los bienes materiales. No, no, no. Es que te lo habrán quitado incluso los necesarios, incluso la comida. Comerás lo que ellos quieran, grillos, lo que ellos te digan, ¿no? Entonces, haya habido una transferencia o pretenden que haya una transferencia, un robo, ¿no? De ese poder y de esa riqueza que todavía está en manos legítimas, pues de las familias, de la sociedad civil, del tejido sano empresarial. Y esa finalidad la finalidad de esa transferencia no es adquirir poder ni riqueza, como decíamos, porque ya lo tienen todo, sino desposeernos de estos bienes materiales a toda la humanidad para así poder ser dominados como ellos quieren que seamos dominados, como seres impersonales, por tanto como animales, por tanto como ganado, ¿no? Y por último dice, no tendrás nada y serás feliz, claro, serás feliz. Esos nuevos amos del mundo o que ellos se autodirigen en amos del mundo, ¿no? Tienen pensado un nuevo concepto de felicidad para esa nueva humanidad despojada de personalidad. Y no se equivocan, porque esa felicidad no se corresponde con el concepto aristotélico-tomista de felicidad, ¿no? Esa felicidad que solo es aplicable a la persona humana
no puede aplicarse en este caso. Para ellos es otra felicidad. Ellos lo que hacen es deconstruir el término. Llaman felicidad a otra cosa, ¿no? ¿A qué llaman felicidad? A una felicidad al estilo animal, ¿no? Pues comer, dormir, hacer las necesidades y poco más. Bueno, sí, es verdad. Un animal es feliz así. Sí, porque se realizan tanto que animal. Perfecto. Pero es que nosotros no somos animales. Somos algo más. Somos seres humanos. Somos animales racionales. Por tanto, no nos basta para ser felices con tener cubiertas nuestras necesidades fisiológicas básicas. Por tanto, no somos ganado. Por tanto, no seremos felices. Pero cuando ellos dicen, y serás feliz, ellos creen que serás feliz. Porque claro, si tú le dices a una vaca, serás feliz, la cuidas mucho, la mimas, la lavas cada día, le das de comer y la cuidas hasta que, eso sí, ya, hasta que te estorba y la matas. Pero oye, esa vaca ha sido feliz. Sí, ha sido feliz. Pero es que es un concepto muy diferente. La felicidad humana a la felicidad, si se le puede llamar así, animal, ¿no? Por tanto, si alguien osa ejercer como persona, es decir, rebelarse contra esa falsa felicidad, pues podrá ser apartado de la granja, ¿no? Castigado, exterminado, obligado a permanecer en un campo de concentración, reeducación, etcétera, ¿no? Por eso tanto adoctrinamiento en las escuelas, para que las nuevas generaciones no echen de menos por no haber conocido esa dimensión personal del ser humano, ¿no? Dimensión que, por cierto, es esencial y que, por tanto, siempre, por mucho que la intenten capar, emergerá. Así que, bueno, si analizamos la Agenda 2030 y todas esas agendas pormenorizadamente, vemos que todas apuntan y facilitan y catalizan que esto llegue a pasar. Podríamos extendernos muchísimo más, de hecho tenía alguna cosita más por aquí, pero yo creo, padre, que no sería bueno alargarse mucho más. En conclusión, podemos decir que la Agenda 2030, por lo ya apuntado, es mala en esencia y no es salvable porque dice claramente a qué apunta. Dice que todos los objetivos han de verse de una manera integral. Además, es un instrumento que apunta a catalizar la transición de un orden sociopolítico natural a uno antinatural y, por tanto, destructor de la humanidad. Y también porque la Agenda 2030 la dicta la ONU. Y ya sabemos que la ONU es un instrumento no copado, sino creado directamente por los financistas internacionales, que todos ellos pertenecen a esa élite iluminista adoradora de Satanás. Y con esto, padre, gracias por la gran labor de apostolado que hace con su No, te canal. agradezco a ti también por ilustrarnos con pues estos textos que yo creo que la mayoría de la gente desconocemos, no hemos leído, y creo que es muy importante esta manera de abordar el tema de la Agenda 2030 yendo a los textos que la describen o que este, la promueven. Yo creo que ha quedado claro entonces, en general, como tú lo has dicho, que los objetivos están todos entrelazados, ¿verdad? Que no se puede decir este objetivo sí y este otro no, porque eso es de hecho contrario a la Agenda 2030. O sea, la Agenda 2030 Así te es. dice no puedes hacerlo. O sea, si la Claro, asumes, es todo o nada, ¿verdad? Entonces, los así que es. están asumiendo la Agenda 2030, quieranlo o no, están asumiendo todos los objetivos con todos sus derivados y con todos los medios que están por ahí velados, como tú dices, están velados. Todavía no nos han ocultado todos los documentos a los que podemos acceder para saber exactamente de qué se trata cada objetivo, pero están velados. Lo que aparece en principio pues es algo que suena muy bien, pero velado está otra cosa que no está bien realmente, ¿no? Que no es compatible con el cristianismo. Y como tú has dicho también, la Agenda 2030 es un medio, no es un fin en sí mismo, sino es un medio para alcanzar un fin, un orden mundial nuevo que no está fundado en el orden natural y por lo tanto no está fundado en el orden cristiano, contradice Así el orden es. natural y el orden cristiano, ¿no? Entonces, este enfoque es importante. Yo no había escuchado este enfoque o esta reflexión de hacernos pensar la Agenda 2030 como un medio, porque al mencionarse objetivos se nos mencionan fines, pero no se nos dice que esta agenda es un medio, o sea, esos objetivos en realidad son medios para un fin último posterior, ¿verdad? Que Así es. sería este nuevo orden mundial, que en realidad es un desorden mundial, Así porque es. Así es. contradice la naturaleza, la recta razón, y contradice
pues el orden divino. Para nosotros que tenemos fe, ¿no? Contradice el orden que el Creador estableció en el mundo. Entonces, sí, sí tiene razón. Creo que es muy defendible esta postura de que la Agenda 2030 es incompatible con el cristianismo. Y te agradezco mucho que nos hayas compartido esta reflexión. Ahora, vuelvo a repetir, hay una serie de videos de Raúl que están en la descripción de este video. Ahí los pueden ver, en los que se expone a detalle lo que aquí se trató de exponer de manera amplia y general. ¿Es así, Raúl? Así es, padre, así es. Muy bien, pues muchas gracias de verdad por esta exposición y bueno, yo les invito a todos a que vayan a ver esos videos, a que se interesen en este tema, porque miren, si ignoramos estas cosas, si hay de verdad en la Agenda 2030 un ataque a la humanidad y un ataque al cristianismo, y nosotros ignoramos que hay ese ataque, vamos a ser presa fácil. Si hay un plan para hacer un orden mundial nuevo, anticristiano, que le recuerdo una cosa, en la Biblia se habla de dos órdenes mundiales que va a haber, dos órdenes mundiales, pero el primero que va a llegar es el del anticristo y luego el de Cristo. O sea, pero se habla de orden mundial, no se usa esa expresión, pero dice en el libro del Apocalipsis que a la bestia le fue dado poder sobre toda raza, lengua, pueblo y nación. Ese es un orden mundial, es una autoridad mundial. Y va a llegar, sabemos que va a llegar. El reinado del anticristo llegará. Nos toca verlo o no, no sabemos. Eso no lo podemos asegurar. Pero sabemos que antes de que se establezca el reino de Cristo también universal, porque está prometido en la Escritura, primero vendrá el del anticristo. Entonces, eso lo sabemos. Por eso nos debe de preocupar bastante cuando se habla de un orden mundial, porque ciertamente, y por todos los signos que hay, podemos decir, no es el de Cristo. Este orden que viene, que pareciera que se va a establecer eventualmente, y Dios lo va a permitir, no parece ser el de Cristo, parece que estamos encaminando al orden del anticristo. Y es importante saberlo, es importante prepararnos, es importante posponerlo hasta donde podamos, hasta donde se pueda, posponerlo y minimizar las terribles consecuencias de este reino del anticristo, porque yo creo que ese reinado del anticristo podrá ser más agresivo donde la gente sea más dejada. Donde los cristianos sean menos militantes, allí los van a pisotear más que en otros lugares. Puede ser que en todo el mundo nos empiezan a perseguir, a pisotear, pero creo yo que donde el cristianismo esté más débil, allí será más cruel el reinado del anticristo. Así es que, si queremos combatirlo, la mejor manera de combatirlo es ser cristianos de verdad, cristianos auténticos, es conservar la fe, vivir la fe, luchar por un orden cristiano, a nivel local, desde el primer nivel más importante, que es el de la familia. Cada familia verdaderamente católica es un antivirus contra este virus del orden mundial. Es un antivirus. Cada familia verdaderamente católica y cada comunidad católica verdadera es una fuerza de oposición a ese orden anticristiano que se quiere imponer. Entonces, pues, hay todavía es posible reaccionar, pero no vamos a reaccionar si no sabemos. Así es que gracias Raúl, y gracias a otros que están haciendo este trabajo de estudiar a profundidad los documentos de la Agenda 2030 y a presentarnos en un modo más sintético
lo que la mayoría de nosotros no tenemos tiempo de investigar. Muchas Bueno, gracias. sobre todo, gracias, perdón que le interrumpa, padre, sobre todo gracias a usted por darnos voz, porque pues, nosotros podríamos haber hecho muchas investigaciones, pero si no tenemos a nadie que nos dé voz, pues no servirían de nada. Así que el mérito aquí es de usted. Y Bueno, muchísimas gracias. gracias a ti, gracias de verdad. Y bueno, pues tenemos una razón más para conservar la fe. Tenemos una razón más. Hoy no hablamos específicamente de doctrina católica, indirectamente sí, pero aún el mal que hay en el mundo es una razón para conservar la fe, para interesarnos más en nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo, en nuestra fidelidad a la Iglesia católica, en nuestra fidelidad a la doctrina, a la tradición, a los mandamientos, porque solo Cristo tiene el poder de vencer el mal. Yo pienso que todo esfuerzo meramente humano por vencer el mal en el mundo está destinado al fracaso, porque el mal tiene un origen preternatural, no natural, como tú lo mencionaste. Entonces, si queremos combatir el mal solo con medios humanos, vamos a perder. Pero con la gracia de Dios podemos vencer el mal. Entonces, hagámonos cristianos auténticos porque solo Cristo nos puede dar el poder de vencer el mal que hay en el mundo. Él ya venció al mundo y nos da el poder de vencerlo. Si no tenemos a Cristo y si no somos militantes, el mal nos va a arrasar. No a todos, sabemos que no. Sabemos que la iglesia de Cristo va a durar hasta el final del mundo, pero seremos nosotros parte de esos que conservarán la fe hasta el fin del mundo. Ojalá que sí, ojalá que sí, Dios quiera. que no perdamos la fe. Muy bien, pues gracias Raúl, gracias a toda la audiencia. Les recuerdo a todos, conserven su fe y que viva Cristo Rey. Hasta la próxima.